esa sensación, esa piedra en el pecho, esa cosa fría y pesada que no se va aunque cierres los ojos, aunque respires hondo, aunque finjas que no está ahí. Él había pasado semanas encerrado en su apartamento del 6º piso, con las cortinas a medio cerrar y el polvo acumulándose sobre las superficies que ya no limpiaba. El mundo exterior seguía girando. Podía escuchar los autobuses, las voces de la gente, el ladrido ocasional de algún perro, pero todo aquello le parecía lejano, como si perteneciera a una realidad paralela en la que él ya no cabía. Esa sensación, esa piedra en el pecho, esa cosa fría y pesada que no se va aunque cierres los ojos, aunque respires hondo, aunque finjas que no está ahí. Esa sensación, esa piedra en el pecho, esa cosa fría y pesada que no se va aunque cierres los ojos, aunque respires hondo, aunque finjas que no está ahí. Esa sensación, esa piedra en el pecho, esa cosa fría y pesada que no se va aunque cierres los ojos, aunque respires hondo, aunque finjas que no está ahí. Ansiedad, le habían dicho en aquella consulta a la que fue hace meses, obligado por su hermana Lucía. Como si ponerle nombre fuera suficiente. Como si llamar a las cosas por su nombre las domesticara. Simón caminaba de un lado a otro de la sala, descalzo, con el pelo revuelto y una taza de café frío olvidada sobre la mesa de centro. Hablaba solo, no porque estuviera loco, sino porque el silencio era insoportable, porque cuando todo está en silencio, los pensamientos gritan más fuerte, y las paredes no respondían, pero algo en él sí, algo pequeño, enterrado bajo capas de miedo y cansancio, algo que aún respiraba. Pero algo en él sí, algo pequeño, enterrado bajo capas de miedo y cansancio, algo que aún respiraba. Años atrás, ¿cuántos? 5, 10. Simón era ese tipo de persona que todos querían cerca. Trabajaba en una editorial pequeña pero respetada. Traducía textos del francés al español, organizaba cenas con amigos los viernes, asistía a presentaciones de libros, discutía sobre autores desconocidos en cafés, donde el humo de los cigarrillos se mezclaba con las conversaciones apasionadas. Tenía rutinas, tenía conversaciones, tenía una vida que encajaba más o menos en el molde esperado. Hasta que un día ya no encajó. Primero fue el cansancio, un cansancio que no se iba con el sueño. Luego, las dudas. Dudas sobre su trabajo, sobre sus relaciones, sobre el sentido de levantarse cada mañana para repetir los mismos gestos. Después, el miedo. Miedo a fracasar, miedo a decepcionar, miedo a que alguien descubriera que él, en realidad, no sabía lo que estaba haciendo. Y al final, el vacío. No un vacío dramático, no. Nada de gritos ni escenas. Solo esa ausencia suave, progresiva, como cuando una lámpara se apaga lentamente y no te das cuenta hasta que ya estás a oscuras. Los amigos dejaron de insistir. Las llamadas se espaciaron. Su jefe, comprensivo al principio, terminó por aceptar su renuncia sin hacer demasiadas preguntas. La vida siguió, pero sin él adentro. Y Simón se quedó ahí, en ese apartamento del 6º piso, hablando con las paredes. ¡Pum! Fue un martes gris, uno de esos días en que el cielo parece de cemento húmedo y la luz no termina de decidirse entre el día y la noche. Cuando Olivia tocó a su puerta. Olivia era su vecina del 4º piso. No se conocían mucho. Apenas un saludo ocasional en el ascensor, una sonrisa educada al cruzarse en el pasillo. Simón ni siquiera recordaba cuándo había llegado al edificio. 6 meses atrás, tal vez. 1 año. El tiempo se había vuelto difuso.
Pero ese día, por alguna razón que Simón no comprendió en ese momento, ella subió 2 pisos más de lo necesario y tocó el timbre. Él abrió sin pensar, con la camisa arrugada y los ojos cansados. Tardó un segundo en reconocerla. «Hola», dijo ella, con una voz tranquila, sin dramatismo, sin esa preocupación fingida que tanto le molestaba. «Traigo demasiadas naranjas. Compré en el mercado y se me fue la mano. ¿Quieres algunas?» Simón parpadeó. La pregunta era tan simple, tan inesperada. Nadie le había pedido nada en semanas. Nadie había subido a verlo. «Yo, sí, claro, gracias». Olivia sonrió apenas, una sonrisa pequeña, sin esfuerzo, y le entregó una bolsa de tela con 6 naranjas frescas que todavía olían a cáscara y sol. Antes de irse, agregó algo que él no olvidaría. A veces, cuando el silencio pesa mucho, ayuda a hablar con alguien que no te va a juzgar. Yo bajo a caminar todas las tardes a las 5, por si algún día te animas. Y se fue, sin esperar respuesta, sin insistir, sin hacer de eso un drama. Simón cerró la puerta despacio, sosteniendo la bolsa como si fuera un objeto sagrado. Se quedó ahí, de pie en el pasillo, mirando las naranjas. Luego, las llevó a la cocina y las dejó sobre la encimera. No las peló, no las comió, solo las miró, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien había pensado en él. Bildes Mest no bajó ese día, ni al siguiente, pero al tercero, cuando el reloj marcó las 5 menos 10, Simón se encontró buscando los zapatos. No sabía por qué, no tenía ganas, no esperaba nada, pero algo en él, algo pequeño, casi imperceptible, decidió intentarlo. Se puso una chaqueta que llevaba meses colgada en la silla del comedor. Se miró al espejo del baño, evitó analizarse demasiado y bajó las escaleras porque el ascensor le pareció demasiado rápido, demasiado definitivo. Se puso una chaqueta que llevaba meses colgada en la silla del comedor. Se miró al espejo del baño, evitó analizarse demasiado y bajó las escaleras porque el ascensor le pareció demasiado rápido, demasiado definitivo. Solo asintió. «Vamos», dijo, y caminaron. Al principio, Simón no habló. Solo seguía el ritmo de los pasos de ella, observando las calles familiares como si las viera por primera vez. El barrio era el mismo de siempre. El kiosco de la esquina donde don Humberto vendía periódicos y chicles, el parque con los bancos desgastados y los árboles desnudos esperando la primavera, la panadería donde siempre había una fila a las 7 de la mañana. Pero algo se sentía distinto, tal vez porque no estaba solo. Olivia tampoco presionaba. Caminaba a su lado, las manos en los bolsillos del abrigo, mirando hacia adelante con una calma que parecía contagiosa. No llenaba el silencio con palabras vacías. No preguntaba. No exigía. Y Simón, sin darse cuenta, comenzó a respirar con más facilidad. Y Simón, sin darse cuenta, comenzó a respirar con más facilidad. Y Simón, sin darse cuenta, comenzó a respirar con más facilidad. Después de un rato, tal vez 20 minutos, tal vez más, fue ella quien habló, pero no sobre él, sobre ella. ¿Sabes? Yo también pasé por algo así. ¿Sabes? Yo también pasé por algo así. ¿En serio? Sí, hace unos años. Me sentía como si estuviera flotando en un lugar donde nadie me veía. Hablaba, hacía cosas, seguía adelante, pero por dentro estaba vacía. Simón tragó saliva. Esas palabras, esas exactas palabras. ¿Y qué hiciste? Olivia se detuvo frente a una banca oxidada, una de esas que había visto 1000 veces sin prestarle atención, y se sentó. Él hizo lo mismo, dejando un espacio prudente entre los dos. Yo llevo semanas encerrado, confesó, casi sin pensarlo,
sorprendiéndose a sí mismo por la facilidad con que las palabras salían. No sé qué me pasa, solo sé que todo me pesa. Despertarme, vestirme, existir. Simón sintió algo en el pecho. No dolor, algo más parecido aún. Alivio. Como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada durante demasiado tiempo. Yo llevo semanas encerrado, confesó, casi sin pensarlo, sorprendiéndose a sí mismo por la facilidad con que las palabras salían. No sé qué me pasa, solo sé que todo me pesa. Despertarme, vestirme, existir. Olivia lo miró sin lástima, sin alarma, sin esa expresión de preocupación exagerada que tanto odiaba, solo con una comprensión serena, como quien reconoce un paisaje familiar. No estás roto, Simón, solo estás cansado de cargar todo en silencio. Él bajó la mirada, sintió algo húmedo en los ojos, pero no lloró. Todavía no. No sé cómo dejarlo ir, susurró. No tienes que dejarlo ir de golpe, respondió ella con la misma voz tranquila. Solo tienes que empezar a sacarlo, poco a poco, con palabras, con pasos, con algo tan simple como caminar. Ando. Y así, sin darse cuenta, Simón comenzó a hablar. Le contó cosas que nunca había dicho en voz alta. Le habló de su trabajo en la editorial, de cómo un día se dio cuenta de que ya no encontraba sentido en traducir las palabras de otros, de que había perdido su propia voz en el proceso. Le habló de los amigos que dejaron de llamar, no porque fueran malos, sino porque él dejó de contestar, de las noches en que se quedaba despierto mirando el techo, preguntándose si alguien notaría su ausencia si desapareciera. Le habló de la ansiedad, esa compañera invisible que lo seguía a todas partes, susurrándole que algo estaba mal, que no era suficiente, que nunca lo sería. Esa voz que le decía que los demás lo veían y lo juzgaban, que cada silencio era una acusación, que cada conversación era una prueba que estaba destinado a fallar. Y Olivia escuchó, sin interrumpir, sin juzgar, sin tratar de arreglarlo con frases hechas o consejos baratos. Solo escuchó. Y en ese acto simple, tan simple que parecía insignificante, Simón sintió algo que había olvidado: ser visto. Cuando volvieron al edificio, ya había oscurecido. Las farolas se encendieron mientras cruzaban la última calle, y el aire olía a tierra húmeda, como si fuera a llover. Cuando volvieron al edificio, ya había oscurecido. Las farolas se encendieron mientras cruzaban la última calle, y el aire olía a tierra húmeda, como si fuera a llover. Gracias, dijo antes de entrar, sin saber muy bien por qué agradecía. Por las naranjas, por la caminata, por escuchar, por todo. Ando. Mañana a las 5, si quieres. Simón asintió. Sí, quiero. Y así, día tras día, comenzaron a caminar. Al principio, Simón solo hablaba de lo que le pesaba, de lo que le dolía, de lo que no entendía, de la ansiedad que lo despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado y la certeza irracional de que algo terrible estaba a punto de suceder. Pero poco a poco, las conversaciones cambiaron. Y en esas caminatas, algo comenzó a reconstruirse en Simón. Porque ahora tenía dónde ponerla. Olivia sonrió. Una de esas sonrisas que no necesitan explicación. Olivia sonrió. Una de esas sonrisas que no necesitan explicación. Olivia sonrió. Una de esas sonrisas que no necesitan explicación. Olivia sonrió. Una de esas sonrisas que no necesitan explicación. Las semanas pasaron. Simón volvió a salir. Primero solo con Olivia, luego solo.
Volvió a caminar por el barrio sin sentir que el mundo lo aplastaba. Volvió a entrar en librerías, aunque todavía no compraba nada. Volvió a llamar a Julián, un viejo amigo del colegio que siempre había estado ahí, paciente, esperando. «Hermano, qué bueno escucharte», había dicho Julián al contestar el teléfono sin reclamos, sin preguntas incómodas. «Tomamos un café esta semana». Y Simón había dicho que sí. No todo cambió de golpe. Hubo días malos, días en que la ansiedad volvía con fuerza, en que el mundo se sentía demasiado grande y él demasiado pequeño. Días en que se despertaba con esa piedra en el pecho y pensaba que nada había cambiado, que seguía igual de perdido que antes, pero ahora sabía qué hacer. Hablaba. Llamaba a Olivia o a Julián. Caminaba, aunque fuera solo, hasta la esquina. Escribía en un cuaderno que había comprado en una papelería vieja, llenando páginas con todo lo que sentía, sin censura, sin miedo a que alguien lo leyera, porque había aprendido algo esencial, algo que antes no sabía. La ansiedad no se cura con silencio, se alivia con palabras, con movimiento, con presencia, con la simple honestidad de decir «hoy me siento mal» y saber que está bien sentirse así. Y él ya no estaba dispuesto a quedarse callado. Una noche, mientras Simón preparaba té en su cocina, había empezado a cocinar de nuevo, cosas simples pero suyas. Sonó el teléfono. Era su madre. Hacía meses que no hablaban. No por enojo, solo por esa distancia silenciosa que a veces crece entre las personas cuando no sabes qué decir, cuando cada conversación se siente como una actuación y estás demasiado cansado para actuar. Él dudó un momento mirando la pantalla iluminada con el nombre mamá parpadeando. Luego respiró hondo y contestó: «Hola mamá». «Simón, hijo, ¿cómo estás?». Y por primera vez en mucho tiempo, Simón respondió con la verdad, no con un bien automático, no con una mentira piadosa. «Estoy aprendiendo a estar bien. Ha sido difícil, pero estoy aprendiendo». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que no era incómodo, solo sorprendido. «Me alegro, hijo, me alegro mucho». Y su madre, al otro lado de la línea, sonrió. Él no podía verla, pero lo supo, por el tono de su voz, por el alivio que destilaba. Esa noche, antes de dormir, Simón se quedó mirando el techo de su habitación, pero esta vez no con angustia, no con preguntas sin respuesta, no con esa sensación de ahogo que antes lo perseguía, solo con una calma extraña, una calma que sabía frágil, que sabía temporal, pero que era real. Estaba ahí, en ese momento, y ese momento era suficiente. Solo con una calma extraña, una calma que sabía frágil, que sabía temporal, pero que era real. Estaba ahí, en ese momento, y ese momento era suficiente. Tal vez nunca lo estuvo, tal vez nunca lo estuvo, tal vez solo había estado esperando encontrar las palabras. Tal vez solo había estado esperando encontrar las palabras. No todas, no siempre, pero suficientes para seguir. Los días siguientes trajeron consigo una rutina nueva, no perfecta, no sin tropiezos, pero suya. Simón comenzó a levantarse más temprano, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería ver el amanecer desde su ventana. Esa luz suave que se colaba entre los edificios y pintaba las paredes de su apartamento con tonos dorados. Empezó a cuidar su postura. Era algo que Olivia había mencionado de pasada durante una de sus caminatas, hablando de cómo el cuerpo y la mente están conectados de formas que no siempre entendemos. Cuando me sentía peor, le había contado ella, me daba cuenta de que caminaba encorvada, con los hombros caídos, como si cargara algo invisible. Un día decidí hacer un experimento, enderezarme.
sacar el pecho, caminar como si fuera alguien seguro de sí mismo, aunque no lo fuera. Y funcionó. No de inmediato, pero funcionó. Cuando me sentía peor, le había contado ella, me daba cuenta de que caminaba encorvada, con los hombros caídos, como si cargara algo invisible. Un día decidí hacer un experimento, enderezarme, sacar el pecho, caminar como si fuera alguien seguro de sí mismo, aunque no lo fuera. Y funcionó. No de inmediato, pero funcionó. Era algo pequeño, casi insignificante, pero los cambios pequeños a veces son los que perduran. Asdárico, y aunque no siempre lo creía, el acto mismo de decirlo, de tratarse con amabilidad, marcaba una diferencia. Y aunque no siempre lo creía, el acto mismo de decirlo, de tratarse con amabilidad, marcaba una diferencia. Julián se dio cuenta. «Te ves distinto, hermano», le dijo un sábado por la tarde, mientras tomaban café en una terraza que solían frecuentar años atrás. «No sé qué cambió, pero se nota». Simón sonrió. «Supongo que estoy aprendiendo a no esconderme tanto». Julián asintió, sin hacer más preguntas. Eso era lo que Simón siempre había valorado de él. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Pero no todo era fácil. Hubo una tarde, un jueves lluvioso, en que Simón se encontró de nuevo atrapado. La ansiedad volvió sin aviso previo, como una ola que lo golpeó mientras estaba en la fila del supermercado. El corazón se le aceleró. Las manos le sudaron. Sintió que las paredes se cerraban sobre él, que todos lo miraban, que no podía respirar. Dejó el carrito abandonado y salió corriendo. Se sentó en la parada del autobús, temblando, con la lluvia mojándole la ropa. Se sentía derrotado, como si todo el progreso de las últimas semanas hubiera sido una ilusión. Sacó el teléfono. Pensó en llamar a Olivia. Luego pensó en Julián, pero al final solo escribió un mensaje en el cuaderno que llevaba en la mochila. «Hoy me siento mal, muy mal, y está bien. No tengo que estar bien todo el tiempo». Y algo en esas palabras lo calmó. No lo solucionó, pero lo calmó. Esa noche, Olivia tocó a su puerta. Él no le había dicho nada, pero de alguna manera ella lo supo. «¿Mal día?», preguntó sin dramatismo. «Mal día», confirmó él. «¿Quieres hablar o solo compañía?» «Solo compañía». Olivia asintió. Se sentó en el sofá del apartamento de Simón y él puso música. Una playlist de jazz que había hecho años atrás y que había olvidado. Se quedaron ahí, en silencio, escuchando la lluvia golpear contra las ventanas y el saxofón llorar en el fondo. Y eso fue suficiente. Con el tiempo, Simón empezó a descubrir algo que antes no sabía: la importancia de tener múltiples versiones de sí mismo. Olivia lo llamaba diversificar la identidad. Simón lo pensaba más como no poner todos los huevos en la misma canasta emocional. Había sido traductor durante años. Solo eso. Su identidad entera se reducía a eso: el trabajo, las palabras, los textos. Y cuando perdió el interés en traducir, sintió que lo perdía todo. Pero ahora estaba construyendo otras cosas. Había vuelto a leer, no por obligación, no por trabajo, solo por placer. Releer novelas viejas, descubrir autores nuevos, perderse en historias que no tenía que analizar ni descifrar. Había empezado a caminar más, no solo con Olivia, sino solo, explorando calles que nunca había recorrido, descubriendo cafés escondidos, observando a la gente sin juzgarla, sin juzgarse. Había retomado algo que hacía de adolescente: escribir. No para publicar, no para que nadie lo leyera, solo para él. Pequeñas reflexiones, fragmentos de conversaciones imaginarias,
descripciones de lo que veía en sus caminatas. Había empezado a caminar más, no solo con Olivia, sino solo, explorando calles que nunca había recorrido, descubriendo cafés escondidos, observando a la gente sin juzgarla, sin juzgarse. Era como tener varias raíces en lugar de una sola, más difícil de arrancar, más difícil de destruir. Una tarde de sábado, Simón y Olivia estaban sentados en un parque diferente, uno más alejado del barrio, con un lago pequeño donde los patos nadaban en círculos perezosos. ¿Sabes qué me gusta de todo esto?, dijo Simón señalando vagamente alrededor. Que ya no tengo miedo de estar solo. Antes, estar solo significaba estar atrapado en mi cabeza. Ahora es diferente. Ahora puedo estar solo sin sentirme solo. Olivia sonrió. Es porque tienes compañía dentro de ti. No solo voces que te critican, sino también voces que te acompañan. Recuerdos, proyectos, cosas que te importan. ¿Y cómo llegaste a eso?, preguntó Simón. Tiempo, paciencia y dejar de esperar que una sola cosa me salvara. Aprendí a jugar sola, a disfrutar mi propia compañía, a no depender de que alguien más me validara todo el tiempo. Simón asintió. Eso tenía sentido, todo el sentido del mundo. Las semanas se convirtieron en meses. Simón seguía teniendo días malos, seguía lidiando con la ansiedad, pero ya no lo consumía. Era parte de él, sí, pero no todo él. Había aprendido a reconocerla cuando llegaba, a nombrarla, a decir, «Hola, ansiedad, aquí estás otra vez», en lugar de luchar contra ella o fingir que no existía. Y eso, sorprendentemente, la hacía más manejable. También había aprendido algo que antes le habría parecido imposible, que está bien pedir ayuda, que está bien decir no puedo solo, que está bien ser vulnerable. Julián se había convertido en alguien con quien podía hablar de todo. Olivia en una amiga genuina, no solo en una vecina amable. Y su madre, bueno, estaban trabajando en eso, poco a poco. Una noche, mientras cenaba solo en su apartamento, había preparado pasta con una salsa simple, nada del otro mundo, pero hecha con cariño. Simón se sorprendió sonriendo, sin razón aparente, solo sonriendo, y se dio cuenta de algo. Estaba bien, no perfectamente bien, no sin problemas, pero bien. Estaba vivo, estaba presente, estaba aquí, y eso era suficiente. Esa noche, antes de dormir, escribió algo en su cuaderno. No una reflexión profunda, no una gran revelación, solo algo simple. Hoy caminé, hoy hablé, hoy respiré, y fue suficiente. Cerró el cuaderno, apagó la luz. Cerró el cuaderno, apagó la luz. Y eso descubrió no era algo malo. Y eso descubrió no era algo malo. Una mañana de abril, cuando la primavera ya se había instalado con firmeza y los árboles del parque estaban llenos de flores blancas, Simón despertó con una sensación extraña en el cuerpo. No dolor, no ansiedad, solo inquietud. Se levantó, preparó café, se sentó frente a la ventana, pero no podía quedarse quieto. Las piernas le pedían movimiento, los músculos, acción. Fue entonces cuando recordó algo que Olivia había mencionado semanas atrás, casi de pasada, mientras caminaban por el mercado del barrio. Fue entonces cuando recordó algo que Olivia había mencionado semanas atrás, casi de pasada, mientras caminaban por el mercado del barrio. Simón no le había dado mucha importancia entonces, pero ahora, con esa inquietud física que no podía explicar, decidió intentarlo. Hacía años que no corría, ni siquiera estaba seguro de poder hacerlo, pero empezó a caminar rápido, luego a trotar despacio y antes de darse cuenta estaba corriendo. Hacía años que no corría,
Ni siquiera estaba seguro de poder hacerlo, pero empezó a caminar rápido, luego a trotar despacio y antes de darse cuenta estaba corriendo. Hacía años que no corría. Ni siquiera estaba seguro de poder hacerlo, pero empezó a caminar rápido, luego a trotar despacio y antes de darse cuenta estaba corriendo. Al principio, solo podía correr 10 minutos antes de quedarse sin aliento, pero no importaba. Lo importante era haber empezado. Julián se enteró y le propuso algo. ¿Por qué no vienes al gimnasio conmigo? Nada intenso, solo para mantenernos activos. Simón dudó. Los gimnasios siempre le habían parecido lugares intimidantes, llenos de gente que sabía lo que hacía mientras él se sentía perdido. Pero recordó algo que había aprendido en los últimos meses. La incomodidad es parte del crecimiento. Está bien, dijo. Vamos. Sí. El gimnasio era un lugar pequeño, de barrio, sin pretensiones. Nada de espejos gigantes ni música ensordecedora. Solo un espacio sencillo con máquinas y pesas. Julián le enseñó lo básico. Cómo usar las máquinas, cómo respirar, cómo no exigirse demasiado. La idea no es convertirte en un atleta, le dijo. La idea es cuidarte, tratarte bien. Y Simón entendió que eso era exactamente lo que necesitaba, aprender a cuidarse. Desde hoy, con las semanas algo cambió, no solo en su cuerpo, aunque sí estaba más fuerte, más ágil, sino en su mente. Cuando levantaba pesas, cuando corría, cuando hacía sentadillas que lo dejaban temblando, su cerebro se callaba. La ansiedad perdía protagonismo. Era como si el cuerpo le dijera a la mente, ahora déjame a mí, descansa. Y la mente obedecía. Olivia lo notó. Te ves diferente, le dijo una tarde, mientras tomaban café en la terraza de un lugar que se había convertido en su refugio habitual. Más presente, como si ocuparas más espacio. Simón sonrió. Creo que es porque me siento más sólido. Como si finalmente estuviera habitando mi cuerpo en lugar de solo arrastrarlo por ahí. Eso es exactamente lo que es, dijo ella. Durante mucho tiempo viviste solo en tu cabeza. Ahora estás aprendiendo a vivir en todo tu ser. Pero el cambio más importante no fue físico, fue social. Simón había pasado tanto tiempo aislado que había olvidado lo esencial que es la conexión humana. No para llenar vacíos, no para evitar la soledad, sino para recordar que no estamos solos en esto. Llegó nervioso, no conocía a nadie más que a Julián. No sabía si sería bienvenido, no sabía si recordaba cómo jugar. Llegó nervioso, no conocía a nadie más que a Julián. No sabía si sería bienvenido, no sabía si recordaba cómo jugar. Pero cuando pisó el césped, cuando sintió el sol en la cara y escuchó las risas de los otros jugadores, algo en él se relajó. No fue un gran partido, corrió poco, tocó el balón menos, pero estuvo ahí, participó, existió junto a otros. Uno de los jugadores, un hombre de unos 40 años llamado Renzo, se acercó a él. Uno de los jugadores, un hombre de unos 40 años llamado Renzo, se acercó a él. Primera vez que vienes, ¿no? Sí, dijo Simón. Julián me arrastró. Renzo rió. Así empezamos todos. Yo vine hace 2 años porque mi médico me dijo que necesitaba moverme más. Ahora es lo mejor de mi semana. ¿Por el ejercicio?, preguntó Simón. Por la compañía, respondió Renzo. Uno puede hacer ejercicio solo, pero esto es comunidad. Y la comunidad sana. Simón asintió. No dijo nada más, pero guardó esas palabras. Con el tiempo empezó a asistir regularmente. Los sábados se convirtieron en su ritual. Fútbol por la mañana, café con el grupo después, conversaciones sobre nada y sobre todo. Conoció a Renzo mejor. Supo que trabajaba como mecánico,
que tenía 3 hijos, que había pasado por un divorcio difícil y que el fútbol lo había ayudado a no perder la cabeza. Conoció a Matías, un profesor de secundaria que hacía chistes malos y tocaba la guitarra. A Inés, la única mujer del equipo, que era ingeniera y corría más rápido que todos ellos juntos. A Hugo, que tenía 60 años y jugaba como si tuviera 20. Cada uno tenía su historia, sus heridas, sus luchas, y sin embargo ahí estaban, juntos, riendo, viviendo. ¡Tú! Una tarde después del partido, Renzo le preguntó algo que lo tomó por sorpresa. ¿Qué te trajo aquí, Simón? Y no me digas que fue solo Julián. Simón dudó. Luego decidió ser honesto. Estuve perdido durante mucho tiempo y estoy tratando de encontrar el camino de vuelta. Renzo asintió sin dramatismo. Todos lo estamos, hermano, todos lo estamos. Y eso fue todo. No hubo consejos, no hubo sermones, solo esa simple afirmación que significaba: no estás solo, te vemos, te entendemos. ¡Epa! Pero no solo el ejercicio y la comunidad fueron importantes, también lo fue redescubrir el propósito. Simón había renunciado a su trabajo en la editorial meses atrás, cuando todo se volvió demasiado pesado. Desde entonces, había vivido de sus ahorros, sin urgencia económica, pero sin dirección tampoco. Una tarde, mientras organizaba su apartamento, algo que ahora hacía con regularidad, encontró una caja vieja llena de manuscritos. Traducciones que había hecho años atrás, cuando todavía amaba las palabras. Poemas que había escrito en su adolescencia. Notas sobre proyectos que nunca terminó. Se sentó en el suelo, rodeado de papeles amarillentos, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: nostalgia. Pero no la nostalgia dolorosa del pasado perdido, sino la nostalgia suave de algo que quería recuperar. Llamó a Olivia. Encontré algo, le dijo, y creo que quiero volver a hacerlo. ¿Traducir? Escribir, traducir, no sé. Algo con palabras, algo que signifique algo. Olivia sonrió al otro lado del teléfono. Entonces hazlo. Y así, Simón empezó de nuevo, no como antes, con las presiones de una editorial y los plazos imposibles, sino a su propio ritmo, por placer, por necesidad. Empezó a traducir poemas cortos del francés, compartiéndolos en un blog que nadie leía todavía. No importaba, lo hacía para él. Empezó a traducir poemas cortos del francés, compartiéndolos en un blog que nadie leía todavía. No importaba, lo hacía para él. Y descubrió algo importante. Cuando tienes un propósito, cuando hay algo que te importa más allá de ti mismo, la ansiedad pierde fuerza. Porque tu mente tiene algo en que enfocarse que no es el miedo. Y descubrió algo importante. Cuando tienes un propósito, cuando hay algo que te importa más allá de ti mismo, la ansiedad pierde fuerza. Porque tu mente tiene algo en que enfocarse que no es el miedo. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, dijo Simón. No es que todo haya mejorado, porque no es así. Todavía tengo días malos. Todavía me despierto con ansiedad. Pero ahora tengo herramientas, tengo gente, tengo razones. Olivia lo miró con esa expresión serena que la caracterizaba. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que ya no esperas que alguien venga a salvarte. Te estás salvando tú mismo. Simón asintió. Con ayuda. No habría podido solo. Nadie puede solo, dijo ella. Y está bien necesitar a otros. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El verano llegó con su calor pegajoso y sus noches largas. Simón seguía corriendo, seguía yendo al gimnasio con Julián, seguía jugando fútbol los sábados, seguía escribiendo.
Seguía caminando con Olivia, pero también empezó a hacer cosas nuevas. Se inscribió en un taller de escritura creativa en una biblioteca del barrio. El primer día llegó nervioso, con las manos sudando, pensando que todos serían mejores que él. No fue así. Eran gente común, con historias comunes, con ganas de contar algo. La profesora, una mujer mayor llamada Beatriz, leyó su primer texto, un fragmento sobre la ansiedad, y lo miró con algo que parecía respeto. «Esto es honesto», dijo, «y la honestidad es lo más difícil de lograr en la escritura». Simón sintió algo cálido en el pecho, algo parecido al orgullo. Tui también retomó el contacto con su madre. Al principio, las conversaciones eran breves, incómodas. Demasiado tiempo de silencio entre ellos, demasiadas cosas no dichas. Pero poco a poco empezaron a abrirse. Su madre le contó cosas que nunca le había contado, sobre su propia juventud, sobre sus propios miedos, sobre las veces que ella también se sintió perdida. «Creo que cometí errores contigo», le dijo una tarde con la voz quebrada. «Pensé que exigirte más te haría más fuerte, y solo te hice sentir que nunca eras suficiente». Simón sintió un nudo en la garganta. «No fue tu culpa, mamá. Yo también cometí errores. Dejé de hablar, dejé de pedir ayuda. Pero ahora estás aquí», dijo ella, «y estoy orgullosa de ti». Esas palabras, esas simples palabras. Simón no supo qué decir, solo pudo sonreír y dejar que las lágrimas cayeran. Una tarde de agosto, mientras Simón corría por el parque, vio algo que lo hizo detenerse. Un hombre joven, tal vez de 25 años, estaba sentado en una banca con la cabeza entre las manos. Su postura era inconfundible. Simón la conocía bien. Era la postura del que no puede más. Dudó. No era asunto suyo. No conocía a ese hombre. No tenía por qué involucrarse. Dudó. No era asunto suyo. No conocía a ese hombre. No tenía por qué involucrarse. Se acercó despacio, sin invadir el espacio del otro. «Disculpas», dijo. «Sé que no me conoces, pero ¿estás bien?» El joven levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, cansados. «No», dijo, «pero no es tu problema». «Disculpas», dijo. «Sé que no me conoces, pero ¿estás bien?» El joven lo miró, desconfiado, pero también curioso. «¿Y qué hiciste?» «Disculpas», dijo. «Sé que no me conoces, pero ¿estás bien?» El joven no dijo nada por un momento. Luego, con voz temblorosa, preguntó, «¿De verdad mejora?» «De verdad, de verdad». Pero días después, Simón recibió un mensaje. No se quedaron hablando mucho tiempo. Simón le dio su número de teléfono, le recomendó el grupo de fútbol, le habló del taller de escritura. El joven no prometió nada. Solo asintió y se fue. Pero días después, Simón recibió un mensaje. Pero días después, Simón recibió un mensaje. Y eso fue suficiente. Una noche, Simón estaba en su apartamento escribiendo. Había terminado un texto largo sobre su experiencia con la ansiedad y estaba considerando enviarlo a una revista pequeña que publicaba testimonios personales. Dudó. ¿Qué dirían? ¿Qué pensarían? ¿Se reirían de él? Dudó. ¿Qué dirían? ¿Qué pensarían? ¿Se reirían de él? Escribir es un acto de valentía. No porque sea difícil encontrar las palabras, sino porque es difícil mostrarse vulnerable. Pero esa vulnerabilidad es lo que conecta a las personas. Respiró hondo y envió el texto. Sexto, 2 semanas después, recibió una respuesta. Querían publicarlo. Simón leyó el correo 3 veces, sin poder creerlo. Luego llamó a Olivia, a Julián, a su madre. «Lo lograste», dijo Olivia cuando se vieron. «No solo sobreviviste, lograste convertir tu dolor en algo que puede ayudar a otros». Simón sonrió.
No sé si ayudará a alguien, pero al menos es honesto. Y la honestidad siempre ayuda, respondió ella. Desde cuando el texto se publicó, Simón recibió mensajes de gente que no conocía. Gente que se había sentido identificada. Gente que le agradecía por poner en palabras lo que ellos sentían, pero no sabían cómo expresar. Y en cada mensaje, Simón veía un poco de sí mismo, de ese hombre que había estado encerrado en el 6º piso, hablando con las paredes, sin saber cómo salir. Olivia sonrió, no solo, nunca solo, con ayuda, con paciencia, con valentía. Sí, los meses siguieron pasando. El otoño llegó de nuevo, pintando las calles de amarillo y naranja. Simón seguía corriendo, seguía jugando fútbol, seguía escribiendo, pero también había aprendido a descansar, a no exigirse perfección, a aceptar los días malos sin dejarse hundir por ellos. Había aprendido que la salud mental no es un destino, sino un camino, y que ese camino tiene subidas y bajadas, curvas inesperadas, momentos de claridad y momentos de niebla. Y estaba bien, todo estaba bien. Pues, una tarde, mientras caminaba con Olivia por el parque, ella le preguntó. Una tarde, mientras caminaba con Olivia por el parque, ella le preguntó. Una tarde, mientras caminaba con Olivia por el parque, ella le preguntó. Le diría que vaya a estar bien, que no ahora, no mañana, pero eventualmente. Le diría que pida ayuda, que hable, que no tenga miedo de mostrarse frágil. Y le diría que la vida sigue siendo hermosa incluso cuando duele. Olivia sonrió. Le diría que vaya a estar bien, que no ahora, no mañana, pero eventualmente. Le diría que pida ayuda, que hable, que no tenga miedo de mostrarse frágil. Y le diría que la vida sigue siendo hermosa incluso cuando duele. Espero que sí, dijo Simón, porque es verdad. ¡Pum! Esa noche, antes de dormir, Simón escribió en su cuaderno. Ya no escribía todos los días como antes, pero lo hacía cuando sentía que había algo importante que decir. Escribió. La ansiedad no desapareció. Sigue aquí, como una sombra que me acompaña, pero ya no me asusta, porque aprendí que puedo vivir con ella, que puedo ser feliz a pesar de ella, que puedo correr, reír, amar, crear con ella al lado. Y tal vez eso es lo más importante, no esperar a estar perfecto para vivir, vivir ahora, con todo lo que soy, con todo lo que cargo, con todo lo que he sobrevivido. Porque sobrevivir ya es suficiente. Y vivir es el regalo. Cerró el cuaderno, apagó la luz y durmió en paz. El invierno llegó más suave de lo esperado, como si la ciudad, después de tantos años de fríos cortantes, hubiera decidido ser amable. Las mañanas amanecían con una bruma delgada que se disolvía al mediodía, y las tardes tenían esa luz dorada que hace que todo parezca suspendido en el tiempo. Simón había cumplido 1 año desde aquella tarde en que Olivia tocó su puerta con una bolsa de naranjas. 1 año, 12 meses, 365 días de aprender a vivir de nuevo, y durmió en paz. El invierno llegó más suave de lo esperado, como si la ciudad, después de tantos años de fríos cortantes, hubiera decidido ser amable. Las mañanas amanecían con una bruma delgada que se disolvía al mediodía, y las tardes tenían esa luz dorada que hace que todo parezca suspendido en el tiempo. Oh, una mañana de diciembre, Simón recibió un correo inesperado. Era de una mujer llamada Clara, que había leído su texto publicado en la revista. Escribía desde otra ciudad, desde otro país incluso, y le contaba que llevaba años luchando con la ansiedad, que había pensado que estaba sola, que nunca mejoraría.
Tu texto me hizo llorar, escribía, pero no de tristeza, de alivio, porque por primera vez sentí que alguien entendía. Y si tú pudiste, tal vez yo también pueda. Tu texto me hizo llorar, escribía, pero no de tristeza, de alivio, porque por primera vez sentí que alguien entendía. Y si tú pudiste, tal vez yo también pueda. Llamó a Olivia. Recibí algo, le dijo con la voz temblorosa. Alguien me escribió y dice que mi historia la ayudó. Olivia guardó silencio un momento. Luego dijo algo que Simón nunca olvidaría. Eso es lo que pasa cuando transformas tu dolor en algo más grande que tú. Ya no es solo tuyo, es de todos los que lo necesitan. Esa tarde, Simón le respondió a Clara. No con consejos, no con soluciones mágicas, solo con honestidad. Le contó que todavía tenía días malos, que la ansiedad no había desaparecido, que había aprendido a convivir con ella, a reconocerla cuando llegaba, a no dejarla gobernar su vida. Le contó sobre las caminatas, sobre Olivia, sobre el fútbol de los sábados, sobre escribir, sobre pedir ayuda. Y terminó con algo simple pero verdadero. No estás sola y vas a estar bien. No hoy, tal vez no mañana, pero eventualmente. Clara respondió 2 días después. Le agradecía y le contaba que había salido a caminar por primera vez en semanas. Y así comenzó algo que Simón no había planeado. Una pequeña red de personas que se escribían, que compartían sus luchas, que se acompañaban desde la distancia. Beatriz, la profesora del taller de escritura, le propuso algo una tarde. Deberías dar un taller, le dijo, mientras ordenaban las sillas después de la clase. Sobre escritura y salud mental. Creo que mucha gente se beneficiaría. Simón se rió nervioso. Yo apenas estoy aprendiendo. No soy experto en nada. Nadie te está pidiendo que seas experto, respondió Beatriz. Te están pidiendo que seas honesto, y la honestidad enseña más que la perfección. Nadie te está pidiendo que seas experto, respondió Beatriz. Te están pidiendo que seas honesto, y la honestidad enseña más que la perfección. Al final aceptó. El primer taller fue en la biblioteca del barrio, un sábado por la tarde. Simón había preparado algunas notas, pero cuando llegó y vio a las 15 personas sentadas esperándolo, todas las palabras se le olvidaron. Respiró hondo. Recordó lo que Olivia siempre le decía. No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser real. Hola, comenzó con la voz un poco temblorosa. Mi nombre es Simón, y hace 1 año estaba encerrado en mi apartamento hablando con las paredes sin saber cómo salir de ahí. Hoy estoy aquí, y no porque esté curado, sino porque aprendí que está bien no estar bien. Hola, comenzó con la voz un poco temblorosa. Mi nombre es Simón, y hace 1 año estaba encerrado en mi apartamento hablando con las paredes sin saber cómo salir de ahí. Hoy estoy aquí, y no porque esté curado, sino porque aprendí que está bien no estar bien. Habló de la ansiedad, de la soledad, del miedo, pero también habló de Olivia, de Julián, de Renzo y el fútbol, de las caminatas, de escribir, de pedir ayuda. Y cuando terminó, algo increíble sucedió. Una mujer levantó la mano y contó su propia historia. Luego un hombre mayor. Luego una chica joven que apenas podía hablar sin llorar. Y Simón se dio cuenta de que su papel no era dar respuestas. Era crear un espacio donde las personas pudieran ser vulnerables sin miedo. Los talleres se convirtieron en algo regular. Cada 2 semanas en la biblioteca. A veces venían 5 personas, a veces 20. No importaba. Lo que importaba era que nadie estaba solo. Simón aprendió los nombres, las historias, los miedos. Conoció a Fabiana, una contadora que había tenido un colapso nervioso en su trabajo.
a Tomás, un estudiante universitario que no podía dormir por la ansiedad de no ser suficiente, a Mercedes, una abuela que había perdido a su esposo y no sabía cómo seguir. Cada uno llegaba con su propio peso y poco a poco, entre todos, lo hacían más liviano. Y una tarde, después de un taller particularmente emotivo, Renzo apareció por la biblioteca. Simón no sabía que iba a venir. Respiró hondo. Recordó lo que Olivia siempre le decía. No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser real. Se quedó hasta el final. Escuchó las historias. Y cuando todos se fueron, se acercó a Simón. Esto es importante, hermano, le dijo. Más importante que cualquier partido de fútbol. El fútbol también es importante, respondió Simón sonriendo. Simón no supo qué decir, solo asintió, con un nudo en la garganta. Simón no supo qué decir, solo asintió, con un nudo en la garganta. Pero no todo era trabajo o ayudar a otros. Simón también estaba aprendiendo algo esencial, a disfrutar la vida sin culpa. Durante mucho tiempo, cada momento de felicidad venía acompañado de un susurro interno. No durará. Algo malo va a pasar. No te mereces esto. Durante mucho tiempo, cada momento de felicidad venía acompañado de un susurro interno. No durará. Algo malo va a pasar. No te mereces esto. Una tarde de domingo, Olivia lo invitó a un concierto. Música en vivo, en un teatro pequeño. Jazz suave, del tipo que a Simón le gustaba. Una tarde de domingo, Olivia lo invitó a un concierto. Música en vivo, en un teatro pequeño. Jazz suave, del tipo que a Simón le gustaba. Cuando salieron, Olivia le preguntó, ¿qué sentiste? Paz, solo paz. Paz, solo paz. El fútbol también es importante, respondió Simón sonriendo. Las estaciones seguían girando. El invierno se dio paso a la primavera y con ella llegó una sensación de renacimiento que Simón no había experimentado antes. Los árboles del parque se llenaron de flores. Los días se alargaron. La gente salió más a las calles, riendo, conversando, viviendo. Y Simón, que durante tanto tiempo se había sentido desconectado del mundo, finalmente se sintió parte de él. Una mañana, mientras corría por el parque, se encontró con el joven al que había hablado meses atrás. El que estaba sentado en la banca, desesperado. El chico lo reconoció de inmediato. Simón, ¿verdad? Sí, ¿cómo estás? Mejor, dijo el joven con una sonrisa tímida. Mucho mejor. Empecé a ir al gimnasio. Me uní al grupo de fútbol que me dijiste. Y estoy hablando con alguien. Un terapeuta. Simón sintió una oleada de algo cálido en el pecho. Orgullo, tal vez. O simplemente alegría. Me alegro, de verdad. Gracias por ese día, dijo el joven. No sé qué habría pasado si no te hubieras acercado. Solo hice lo que alguien hizo por mí, respondió Simón. Y ahora tú puedes hacerlo por alguien más. El joven asintió y siguieron cada uno su camino. Pero con toda la sanación, con todo el crecimiento también llegó algo inesperado, el duelo. Duelo por el tiempo perdido, por los años que pasó atrapado en la ansiedad, por las oportunidades que dejó pasar, por la persona que pudo haber sido si no hubiera estado tan roto. Una noche habló de esto con Olivia. A veces me da rabia, confesó. Pensar en todo lo que perdí, en todo lo que pude haber hecho. A veces me da rabia, confesó. Pensar en todo lo que perdí, en todo lo que pude haber hecho. No perdiste nada, Simón. Todo lo que viviste, incluso lo más doloroso, te trajo hasta aquí. Y aquí eres quien necesitas ser. Pero duele, susurró él. No perdiste nada, Simón. Todo lo que viviste, incluso lo más doloroso,
te trajo hasta aquí. Y aquí eres quien necesitas ser. Y así, Simón hizo algo que nunca pensó que haría. Le escribió una carta a su yo pasado, a ese hombre que estuvo encerrado en el apartamento del 6º piso, hablando con las paredes. No la envió a nadie, no la publicó. Solo la escribió, la leyó en voz alta y luego la guardó. Querido Simón de hace un año, sé que no me crees, pero vas a estar bien. Sé que ahora todo parece oscuro, que no ves salida, que piensas que así será siempre, pero no es verdad. Vas a conocer a gente increíble, vas a correr de nuevo, vas a reír sin forzarlo, vas a escribir cosas que ayudarán a otros, vas a sentirte vivo. No será fácil, habrá días malos, habrá recaídas, pero también habrá amaneceres hermosos, conversaciones que te sanarán, abrazos que te recordarán que no estás solo. La ansiedad no desaparecerá, pero aprenderás a bailar con ella, a reconocerla, a no dejar que te defina. Y lo más importante, aprenderás a amarte, con todo y tus grietas, con todo y tu dolor. Resiste, solo resiste. Te espera algo hermoso. Con cariño, Simón. Cuando terminó de leerla, sintió como si algo dentro de él se cerrara suavemente, como si finalmente hubiera hecho las paces con su propio pasado. Sí, los meses siguieron pasando. Simón seguía con sus rutinas: correr, gimnasio, fútbol, talleres, escritura. Pero ya no eran obligaciones, eran elecciones. Y eso hacía toda la diferencia. Julián le propuso hacer un viaje, solo ellos dos, a la montaña, lejos de la ciudad. Necesitas desconectar, le dijo. Y yo también. Simón aceptó sin dudar. Pasaron 3 días en una cabaña pequeña, rodeados de árboles y silencio, sin internet, sin televisión, solo ellos, la naturaleza y el tiempo. Caminaron por senderos antiguos, cocinaron comida simple, hablaron de todo y de nada. Una noche, sentados frente a una fogata, Julián le preguntó: ¿eres feliz? Simón lo pensó un momento. No sé si feliz es la palabra, pero estoy en paz. Y creo que eso es más importante. Julián asintió. La paz es subestimada. Todo el mundo busca la felicidad, como si fuera un estado permanente. Pero la paz es algo más profundo. Es cierto, dijo Simón. La felicidad va y viene. La paz se queda. Cuando volvieron a la ciudad, Simón se sintió renovado, como si esos días en la montaña le hubieran recordado algo esencial, que la vida no es solo lucha, también es descanso, también es contemplación. Una tarde, Beatriz le propuso algo más grande. Deberías escribir un libro, le dijo, tu historia completa, desde el principio hasta ahora. Simón se asustó. Deberías escribir un libro, le dijo, tu historia completa, desde el principio hasta ahora. Tienes más que suficiente, respondió Beatriz. Y hay gente que necesita leerlo. Simón lo consideró. La idea lo aterraba, pero también lo llamaba. Empezó a escribir, no todos los días, no con presión, solo cuando las palabras pedían salir. Y lentamente, página a página, su historia comenzó a tomar forma. Mientras escribía, se dio cuenta de algo importante. Ya no estaba escribiendo solo para él. Estaba escribiendo para todos los que se sentían como él se había sentido. Para todos los que creían que no había salida. Para todos los que necesitaban saber que era posible. Una tarde de otoño, justo cuando se cumplían 2 años desde que Olivia tocó su puerta, Simón terminó el libro. Lo tituló simplemente Las paredes ya no hablan. Lo tituló simplemente Las paredes ya no hablan. Es perfecto, dijo.
porque es verdad. Ah, el libro se publicó en una editorial pequeña, de esas que no prometen grandes ventas, pero sí respeto por la palabra. No hubo grandes lanzamientos, no hubo fama, pero llegó a las personas correctas. Simón empezó a recibir cartas, mensajes, correos de gente que se había visto reflejada en sus páginas. Gente que le agradecía por ser valiente, por ser honesto, por mostrar que la vulnerabilidad no es debilidad. Y cada mensaje era un recordatorio. Su dolor no había sido en vano. Una mañana, mientras tomaba café en su apartamento, el mismo apartamento del 6º piso donde todo había comenzado, Simón miró alrededor. Las cortinas estaban abiertas. La luz entraba generosa. Había plantas en las ventanas, fotos en las paredes, libros apilados con cariño. El lugar era el mismo, pero todo era diferente. Porque él era diferente. Sí, esa tarde, Olivia y él se sentaron en su banco favorito del parque. El mismo donde habían hablado por primera vez. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí?, preguntó Simón. Olivia sonrió. No sabía dónde era aquí, pero sabía que llegaríamos a algún lado. Gracias, dijo él con la voz quebrada. Por todo, por las naranjas, por caminar conmigo, por no rendirte. No tienes que agradecer, respondió ella. Yo también te necesitaba. Tu sanación fue mi sanación. Desde los años siguieron pasando. Simón siguió escribiendo, dando talleres, ayudando a otros. La ansiedad nunca desapareció del todo, pero ya no lo gobernaba. Se convirtió en una presencia familiar, como una vieja conocida que a veces pasaba a visitarlo, pero que ya no se quedaba demasiado tiempo. Una tarde de primavera, muchos años después, Simón estaba caminando por el parque cuando vio algo que lo hizo detenerse. Un hombre joven, sentado en una banca, con la cabeza entre las manos. La postura inconfundible del que no puede más. Simón sonrió y se acercó. Disculpa, dijo suavemente. Sé que no me conoces, pero ¿estás bien? El joven levantó la cabeza. Tenía los ojos cansados, perdidos. No, susurró, pero no sé cómo arreglarlo. Simón se sentó a su lado, dejando espacio, sin invadir. Hace muchos años yo estaba exactamente donde tú estás. Y alguien se acercó a mí. Me ayudó a encontrar el camino de vuelta. ¿Puedo contarte cómo? El joven asintió, con una mezcla de desesperación y esperanza. Y Simón empezó a hablar. Porque así funciona. El dolor se transforma en compasión. La oscuridad se convierte en luz para otros. Y la sanación nunca es solo tuya. Es de todos los que vienen después. Oswald escribió. Hoy ayudé a alguien como alguien me ayudó a mí. Y me di cuenta de algo. Nunca terminas de sanar. Siempre estás en proceso. Siempre estás aprendiendo. Pero eso no es algo malo. Es hermoso, porque significa que siempre hay espacio para crecer, para cambiar, para ser mejor. La vida no es perfecta. Yo no soy perfecto, pero estoy aquí, estoy vivo, estoy presente. Y eso finalmente es suficiente. Cerró el cuaderno. Miró por la ventana. La ciudad brillaba en la noche. Y Simón, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había aprendido a vivir con las preguntas, con la incertidumbre, con la imperfección, y en esa aceptación encontró su paz. Las paredes ya no hablaban, porque él había encontrado su voz, y esa voz ahora hablaba por todos los que aún buscaban la suya.